Gracias, Ángel. Mm, Me han pedido el día de hoy hablar acerca de el saneamiento de propiedad informal, ¿no? En ese sentido, voy a tratar el día de hoy el saneamiento que hace COFOPRI, ¿no? Mire, en saneamiento que hace COFOPRI se sustenta en el decreto legislativo 803, ¿no? Que es la ley de promoción de acceso a la propiedad formal, ¿no? Esto es de 1996, ¿no? Este es el decreto legislativo 803, digamos, la matriz de la normativa de COFOPRI, ¿no? ¿Qué podemos decir de COFOPRI? Que es un organismo público descentralizado, inició con una comisión, tiene personalidad jurídica, de hecho público, autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, ¿no? Eh, para el año 2030, el sector vivienda, construcción, saneamiento ha enfrentado con éxito los desafíos de desarrollo urbano en Perú. Ha habido un notable progreso en la provisión de condiciones de habitabilidad dignas y adecuadas a todos los peruanos, ¿no? Y ha habido, pues, estrategias, ¿no? Por ejemplo, referidas al barrio, ¿no? Entorno urbano o rural que se sitúa, ¿no? Es decir, se ha logrado potenciar significativamente la efectividad de la planificación territorial en las ciudades y centros poblados del país, ¿no? La asistencia técnica especializada para la formulación e implementación de los instrumentos de planificación urbana, focalizada en los gobiernos locales con mayores desafíos en la gestión territorial urbana sostenible, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la misión de COFOPRI? Es formalizar y adjudicar la propiedad predial urbana. Recuerden que COFOPRI actualmente ya no tiene competencias sobre predios rurales, ¿no? Inicialmente esa competencia era del PET, el PET transfirió a COFOPRI y COFOPRI le fue transfiriendo al gobierno regional. Entonces COFOPRI no tiene competencia sobre los predios rurales. Por eso decimos, en la misión de COFOPRI, la misión de COFOPRI es formalizar, adjudicar propiedad predial urbana y su mantenimiento en la formalidad y generar y actualizar el catastro urbano, así como la asistencia técnica en materia de formalización y catastro urbano en favor de los ciudadanos de menores recursos, adjudicatarios y gobiernos locales de manera integral, comprensiva y oportuna, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de COFOPRI, ¿no? Que se dio este año, 2024, en marzo? Impulsar la disminución de la informalidad predial para mejorar el ordenamiento territorial. Este es el objetivo uno, ¿no? Es el código. El 2, mejorar la gestión de catastro urbano para optimizar la gestión territorial de gobiernos locales. 3, fortalecer la gestión institucional orientada al ciudadano, ¿no? 4, fortalecer la gestión interna de riesgos de desastres. Entonces, tiene como funciones con FOPRI, vamos a decir, formalizar la propiedad predial urbana a nivel nacional. La competencia entonces es en predios urbanos, ¿no? O sea, si es un bien del Estado, COFOPRI pues, puede intervenir y puede hacer el saneamiento, ¿no? Catastro urbano, esto es coadyuvar el desarrollo y consolidación del catastro urbano nacional, ¿no? Tenemos el artículo 4 de la ley 3711. Cuando hablamos de formalización de la propiedad predial urbana, nos referimos a generar derechos de propiedad seguros, jurídicamente sostenibles en el tiempo, ¿no? También se hace transferencia de capacidades a los gobiernos locales, ¿no? COFOPRI capacita a los gobiernos locales debido pues a la experiencia que tiene COFOPRI. Tengan en cuenta ustedes que las municipalidades también tienen funciones de saneamiento de la propiedad urbana. Contribuir a que los gobiernos locales realicen procedimientos simplificados y estandarizados, ¿no? Según la ley 29802 y también pues la ley 31560, ¿no? Tenemos un amplio marco normativo, ¿no? Es diverso el marco normativo, fue el 803, la ley orgánica de municipalidades, la ley 28687, la 28923, la 37011, la 31056, esto que amplía los plazos de titulación de los terrenos ocupados por profesiones informales y dicta medidas para formalización. La ley 31560, que otorga funciones compartidas a gobiernos locales en los procesos de formalización de la propiedad informal, que les estaba comentando, ustedes también pueden hacer saneamiento de propiedad informal. Decreto legislativo 1365, que establece disposiciones para el desarrollo y consolidación del catastro urbano nacional. ¿Cuáles son las actividades que COFOPRI tiene dos? El uno, que viene a ser la formalización de la propiedad predial urbana, y tres, creación y mejoramiento del servicio de catastro en distritos priorizados, ¿no? Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura, ¿no?
Ya, bien, hagamos un poco de historia, ¿no? Se crea COFOPRI como una comisión en marzo, 2020, marzo 96 y era pues una entidad especializada en la ejecución de procesos de formalización, ¿no? Benefician pues a la gran población peruana y correspondiendo pues a familias de sectores menores recursos, ¿no? Estamos hablando pues de estas personas, ¿no? Que al no tener muchos recursos para conseguir un título jurídico, el Estado, mediante COFOPRI, se encarga pues de que ellos accedan a la propiedad formal y título de propiedad con seguridad jurídica, ¿no? COFOPRI viene formalizando asentamientos humanos, centros urbanos informales, organizaciones populares y toda otra forma de posesión, ocupación o titularidad informal de predios que se encuentren constituidos sobre inmuebles, ¿no? Esto es de propiedad estatal, por lo cual deben acreditar posesión y ocupación de terrenos estatales hasta el 31 de diciembre de 2015, ¿no? Este es el límite establecido en la norma, ¿no? ¿Qué norma? Aquí hemos visto nosotros, ¿no? En la ley 31056, ¿no? Entonces, COFOPRI puede sanear hasta aquellos poseedores que tengan que acreditar esta posesión hasta el 31 de diciembre de 2015, pero terrenos estatales, ¿no? O sea, si es un terreno de privados, COFOPRI no interviene en esta formalización, ¿no? Y luego vamos a ver el caso de la prescripción existente de dominio administrativa que hace COFOPRI, pero es un supuesto distinto, ¿no? Aquí estamos hablando de formalizar asentamientos humanos, centros urbanos, y en este caso, pues, tiene que acreditarse la posesión y ocupación de los terrenos estatales hasta el 31 de diciembre de 2015. Esta fecha es muy importante, ¿ah? Porque si es que no se puede acreditar la posesión a esta fecha, no se pudiera realizar este saneamiento, ¿no? El proceso de formalización de la propiedad de titulación de posiciones informales que COFOPRI es gratuita, de forma masiva y sin inicio de oficio, ¿no? Progresivamente sobre las áreas que COFOPRI determine, no es necesario presentar una solicitud para que una posición informal se programe para su formalización, se lleve a cabo en etapas. Tenemos dos etapas. La primera es la formación integral. Esto es, comprende pues el análisis técnico legal y el saneamiento físico legal del área ocupada por la posesión informal. Entonces, esta es la primera etapa, la formalización integral, ¿no? El proceso 2 es la formación individual y comprende pues el empadronamiento, la calificación de los beneficiarios para el otorgamiento del respectivo título de propiedad. Con FOPRI, pues, nuevamente señalamos, ¿no? Tiene que cumplir con estas etapas, ¿no? El proceso uno, la formación integral, se asigna a una brigada. La brigada está conformada por un abogado, ingeniero o arquitecto, quienes van a realizar acciones de diagnóstico técnico legal y saneamiento físico legal de la posición informal, ¿no? El diagnóstico técnico legal se inicia estableciendo contacto con la brigada con la población que conforma la posición informal para difundir y brindar información acerca de las acciones de formación que realiza COFOPRI, ¿no? Es decir, en esta etapa, el DTL, ¿no? Se busca, ¿no? Contacto de la brigada con la población. ¿Para qué? Para difundir y brindar información acerca de las acciones de formalización que realizará COFOPRI, ¿no? Por ejemplo, aquí se va a hacer los estudios físicos y legales de derecho de propiedad del preocupado. Hay que establecer el plazo de posesión, las características legales y físicas de derecho de propiedad, área, ubicación, colindancias, ¿no? De los lotes individuales que conforman la posesión, ¿no? Y para eso hay que pedir información a otras entidades para descartar existencia de posibles factores de riesgo, ¿no? Es decir, COFOPRI no va a titular si que encuentra, pues, zonas de riesgo, por ejemplo, ¿no? Ahora, puede ser riesgos mitigables, no mitigables, ¿no? Entonces, eso lo define ya, pues, el órgano competente, ¿no? Puede ser el ANA, si son fajas marginales, puede ser, por ejemplo, las municipalidades con análisis de riesgo. En fin, entonces, vamos a decir que COFOPRI en esta etapa de formación integral hace un diagnóstico y va a elaborar el diagnóstico técnico legal. Esto es tratando de encontrar si existe o no factores de riesgo, vale decir, pues, que el área sea apta para vivienda, ¿no? Así queremos evitar encontrar zonas arqueológicas de defensa, asignar redes viales o algo similar, ¿no? Para continuar con las acciones de saneamiento físico legal. Caso contrario, no es factible continuar con el proceso de formalización de la posición informal, ¿no? Y pasa el expediente al archivo. Entonces, si se quiere formalizar con COFOPRI, hay que seguir esta primera etapa de formalización integral, en el cual va a cruzar información con entidades, descartando que el predio se encuentre en una zona de riesgo. Y este es el principal obstáculo que tenemos ahora en COFOPRI, ¿no? A ver, disculpen un poco. En COFOPRI, actualmente, ¿por qué no se puede acabar rápido el tema del saneamiento? Justamente debido, pues, a que las entidades no están
dando la información que requiere COFOPRI. Por ejemplo, pedimos un análisis de riesgo, las municipalidades no lo están expidiendo rápido. O a veces pedimos la determinación de la franja marginal y el ANA se toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, todo esto genera, lamentablemente, que no se pueda sanear en el tiempo adecuado, ¿no? Y también el tema de los recursos, ¿no? COFOPRI no tiene los recursos suficientes como para poder realizar este saneamiento, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de la evolución integral. ¿Cómo iniciamos esos saneamientos de físico legal? Trabajos del mandato topográfico, verificación lote por lote, establecemos el área, ¿no? Las medidas perimétricas, colindancias y los usos, ¿no? ¿Qué usos pueden ser? Vivienda, comercio, postas, local comunal, parques, ¿no? Del área ocupada por la posesión, los lotes individuales en base a la ocupación real que ejercen los pobladores, ¿no? Y así se definen estrategias de saneamiento, el plano perimétrico tras lotización, y son aprobados por resolución para su inscripción en el registro de predios. Esto es, pues, lo que llamamos el PTL, ¿no? El plano trazado de lotización, ¿no? Con el cual para fines operativos se inscribe a favor de COFOPRI la partida de matriz y en este caso pues se independiza, ¿no? Los lotes, ¿no? Y luego ya se pasa a la etapa individual en el cual se va a tener que entregar el título de propiedad a cada uno de las personas, ¿no? Muy bien, seguimos adelante entonces. COFOPRI realiza la identificación de posiciones informales, ¿no? A través del diagnóstico de informalidad o proceso cero. Y este proceso cero es recopilación de información con el propósito de determinar las características de ocupación, ¿no? Plazo de posesión, zonas arqueológicas, zonas de riesgo en litigio, ¿no? De hecho, propiedad del Estado o privado. Limitaciones que pueden haber sobre área ocupada por una posesión informal, ¿no? Esto es, si corresponde a su incorporación o no el proceso de formalización proceso uno, esta actividad también la realiza de oficio. Entonces, COFOPRI, mm, él define, COFOPRI, qué posesiones va a formalizar, ¿no? Porque es de oficio, ¿no? Y acuérdense ustedes que aquí no es que Cofepris esté obligado a sanear tales lugares, ¿no? Sino es de acuerdo a su programación, de acuerdo a su POI, ¿no? Entonces, porque ese trámite de saneamiento de la propiedad eh, lo va a realizar de oficio, ¿no? Formalización de la propiedad urbana por Cofepris. A ver, si no está en casa del empadronamiento, puede encargarle a un familiar que lo represente. Él podrá entregar estos documentos con una carta simple. Si nadie puede representarlo con FOPRI programada una nueva visita, ¿no? Entonces se puede otorgar una carta poder, ¿no? Para que en el día del empadronamiento, ¿no? Para que lo represente, ¿no? Aquí él puede entregar los documentos con una carta poder simple y si nadie puede representarlo, con FOPRI programar una nueva visita, ¿no? Una vez culminada el empadronamiento, los documentos presentados por los profesionales son calificados por los abogados, ¿no? Y si no había inconveniente, se elabora pues el padrón de beneficiarios aptos al título de propiedad, ¿no? Este padrón se difunde por un plazo de 5 días hábiles para que los pobladores puedan consignar cualquier observación al respecto y ese sea subsanado si fuera el caso. Una vez que termina ese plazo, los títulos de propiedad a favor de cada beneficiario pasan a la SUNAR, que es finalmente quien escribe el título de propiedad para su posterior entrega a cada familia beneficiada, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Podemos aprovechar, Ángel, si alguien quiere hacer una pregunta. A ver, Jonathan, adelante, por favor, Jonathan. Te escuchamos, te doy espacio un minuto, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, una consulta. Eh, para definir estrictamente la competencia de COFOPRI, por ejemplo, hay una casuística respecto a que COFOPRI ha intervenido algunos centros poblados y los ha titulado. En ese contexto, solo el polígono que ha intervenido vendría a ser como el uso residencial, no entiendo, porque es la competencia de COFOPRI, y bueno, los demás lotes aledaños serían exclusivamente ya del gobierno regional. Esa es la duda que Ya. tengo básicamente. Muchas gracias, Jonathan. Ahí hay que centrarnos en el PTL, ¿no? ¿Qué dice el plano trazado de lotización, ¿no? Cuando el COFOPRI interviene, también puede determinar las áreas de equipamiento urbano, ¿no? Es muy parecido a una habilitación urbana, ¿no? Entonces, a ver, imaginemos que es una matriz, ¿no? Una partida de matriz que está a nombre del Estado, ¿no? Entonces, si COFOPRI interviene, y en este caso se inscribe el PTL, sobre toda esa área tendría competencia COFOPRI, ¿no? Salvo que exista un área restante que esté, pues, a nombre en este caso, el gobierno regional, por ejemplo. Entonces, tú tendrías que ver el polígono, efectivamente, como has señalado, sobre el cual ha asumido COFOPRI. Pero en la práctica, para fines operativos, toda la matriz se inscribe a nombre de COFOPRI. Y se entiende que, según ley, COFOPRI puede intervenir en cualquier terreno del Estado. O sea, no hay ninguna limitación en ese sentido.
sea de gobierno regional, sea de gobierno local, COFOPRI puede intervenir, siempre y cuando exista una posesión informal. Muy bien, espero haber satisfecho tu consulta. Mm, Ahora, puede haber conflictos entre COFOPRI y gobiernos locales. A ver, la ley le da facultades a los gobiernos locales para que puedan formalizar. En esos casos, tiene que comunicar con un plazo de un año a COFOPRI, un año o 6 meses, si no me equivoco, para que, diciendo, voy a formalizarlo. O sea, si no comunica a COFOPRI, COFOPRI tiene la facultad de hacer el saneamiento, ¿no? Bien, imaginemos que em, hemos pasado la formación integral, ¿no? Vamos ahora a ver la formación individual. En esta etapa, COFOPRI visitará los lotes urbanos comprendidos en los planos trazados de utilización inscritos en registros públicos y comunica este inicio de proceso a través de asambleas informativas de la población beneficiaria donde se instruye a los titulares sobre los requisitos de empadronamiento, ¿no? Posterior a ello, notifica casa por casa la fecha de empadronamiento. ¿Cuáles son los requisitos de empadronamiento, no? Presentarse en su vivienda a la fecha de la visita con su DNI vigente, ¿no? Presentar cualquier documento que acredite la titularidad del lote, entre estos están pues copia de constancia de posesión emitida por la municipalidad o provincial, escritura pública, compra-venta, donación, anticipo legítimo, etc. Cualquier otra prueba que acredite posesión, recibos de pago, luz, agua, teléfono, los más antiguos, recibos de autovalúo, contrato de transferencia de lote, contrato de préstamo, otorgado por un banco, financiera, certificado de emisión. Entonces, con estos documentos estoy acreditando pues en el empadronamiento para que me puedan titular. Ya, muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿La formación individual? ¿Está claro, señores? ¿La formación individual? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta sobre la formación individual? Continuamos entonces. Eh, Mire, COFOPI también tiene competencia sobre las organizaciones populares, ¿no? Eso ustedes dirán, ¿qué ocurre? Lo llaman UP, organizaciones populares. Ya, esta actividad de COFOPRI lo ejecuta sobre propiedad privada. Ustedes dirán, pero COFOPRI, usted nos dijo que solamente COFOPRI interviene en propiedades estatales. Sí, pero hay excepciones. Estos son procedimientos especiales, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones populares, eh, se va a ejecutar sobre propiedad privada, pero el marco es el Decreto Supremo 031/99, ¿no? El Reglamento de Formalización de la Propiedad de Organizaciones Populares se inicia solicitud de una asociación provivienda. Aquí sí, COFOPRI no actúa de oficio. Tiene que haber una solicitud de una asociación provivienda, cooperativa o cualquier otra forma asociativa con fines de vivienda, que sea propietaria de un predio matriz. O sea, la asociación o la cooperativa es propietaria del predio matriz, debidamente representada y que cuente o no con resolución de aprobación de habilitación urbana. El proceso tiene por finalidad lograr el saneamiento integral del predio matriz, el saneamiento individual de la propiedad de cada titular de los lotes de regulación popular, en el cual COFOPRI funge de asesor técnico y legal y no asume titularidad del predio. Miren, diferencia. Cuando es un predio del Estado, COFOPRI asume titularidad. Acá, ¿asume titularidad? No. COFOPRI no asume titularidad. COFOPRI solamente va a accionar como un asesor técnico y legal y no asume la titularidad del predio. Acá también tenemos las dos etapas. El procedimiento se inicia con proceso 1, la formación integral, se ejecuta la fase de acciones previas, se verifica la propiedad del predio matriz, que se encuentra inscrita, que la personalidad jurídica se encuentra saneada y vigente con la finalidad que en asamblea general la asociación acuerda. Solicitar a COFOPRI su incorporación al Programa Nacional de Formalización, el bloqueo y el traslado del predio en el registro de predios, la designación de representantes especialmente facultados para iniciar, impulsar y culminar el procedimiento hasta la independización, titulación y registro individual de cada lote, así como su autorización para rectificar los planos perimétricos y trazado de utilización en caso fuera necesario. Entonces, aquí es un procedimiento que inicia la asociación, la cooperativa, para que COFOPRI pueda ser como un asesor. Y aquí, acciones previas. En la formación integral, tiene que haber, pues, en este caso, verificación que esta persona jurídica se encuentre saneada y vigente. Y además, tiene que solicitar en una asamblea general la asociación, solicita a COFOPRI su incorporación a este programa nacional de formalización. Y además, el bloqueo y traslado del predio en el registro de predios y designación de representantes especialmente facultados para iniciar, impulsar y culminar el procedimiento hasta la independización. Finalmente, tiene que estar también el compromiso irrevocable de regularizar la propiedad individual de cada socio. En caso la persona jurídica no se encuentre saneada, COFOPRI brindará un asesoramiento necesario. Una vez que esta asociación o cooperativa ha solicitado la incorporación a este Programa Nacional de Formalización, se inicia pues la fase de diagnóstico y hacemos una evaluación temática, haciendo consultas a entidades externas, la inspección de campo,
para verificar la conformidad de los planos que forman parte de la habilitación o proyecto de habilitación urbana, según la ley 23090. Estudio que dará lugar a la emisión del informe diagnóstico técnico legal, ¿no? Este es un diagnóstico físico-legal planteando la estrategia de saneamiento que resulte necesaria. Luego se inicia la fase de saneamiento físico-legal en el cual se ejecutan las estrategias definidas en la etapa previa. Se elaboran los planos de formalización a partir de la habilitación urbana aprobada por la entidad competente para su posterior inscripción en el registro de predios. 2. Formalización individual. Efectuada la inscripción del predio matriz, se inicia las acciones del proceso 2, formación individual, en el cual se verifica la titularidad de cada lote de la oración popular, para lo cual se efectúa difusión para garantizar el éxito de verificación. Se recopila información legal que sustente la adquisición de cada lote. Seguidamente se procede a la fase de calificación individual de cada lote expediente y resultar procedente se emiten los títulos de saneamiento. Aquí, título de saneamiento de la propiedad, lo cual está inscrito en el registro de predios a nombre del titular definitivo para su posterior entrega. Pero claro, aquí tiene que haber previamente que la asociación haya pedido que COFOPRI intervenga, porque aquí estamos hablando de predios de propiedad privada. Y COFOPRI lo que pide son títulos de saneamiento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Lo que hemos visto? ¿Alguna pregunta, por favor? Ya, entonces COFOPRI, competencia en urbanizaciones populares, posesiones informales, centros poblados, formalización de programas del Estado. Estos son la PBE. El proceso de mención se encuentra en el Decreto Supremo 010-2000, Reglamento de Formalización de Propiedad de Programas de Vivienda a cargo de COFOPRI. Son programas de vivienda ejecutados por las empresas del Estado, fondos de vivienda, incluso aquellos que se encuentran en proceso de liquidación. Este caso, pues, son entidades especializadas del gobierno central, regional, local u otras entidades que en interés social promuevan programas de vivienda en terrenos legalmente adquiridos, sobre la base de un marco legal previamente establecido y siempre que haya iniciado el procedimiento de titulación. El objetivo de este proceso de formalización en programas de vivienda del Estado, ¿no?, es formalizar la propiedad de los predios matrices, las construcciones, las unidades inmobiliarias y la titularidad de los adjudicatarios hasta su inscripción en el registro de predios. Tienen dos etapas igual. Proceso 1, formación integral, en el cual hacemos un diagnóstico, ¿no? Se verifica el derecho de propiedad de los predios matrices, se hace un diagnóstico temático, se evalúa carencias técnicas, físicas, conformidad de los planos de trazado de lotización, se establece la estrategia de saneamiento. En esta fase de saneamiento físico-legal se ejecuta la estrategia definida en la etapa previa para lograr la inscripción, en este caso pues del PBE, a nombre de la entidad responsable. Cuando se declare conjuntos habitacionales, se efectúa también la verificación de que otra fábrica, la inscripción o regularización del reglamento interno para lograr la independización de las unidades inmobiliarias según corresponda. Una vez que inscriben los planos de predio matriz o se regularizan, se inicia el proceso 2, que es la formación individual, etapa en la cual se define la titularidad del derecho de cada unidad inmobiliaria que forma parte pues de estas PBE, verificando el título para el cual se posee, identificando aquellas que no fueron activadas anteriormente, para el cual CONFOPRI coordina con las entidades responsables, ratificando la identificación de las actuales adjudicatarias. Se hace una difusión, previa verificación, se recopila la información legal y seguidamente se procede con la fase de calificación individual de cada unidad y de resultar procedentes se emiten pues los títulos de saneamiento de la propiedad, los cuales serán inscritos en el registro de predios a nombre del titular definitivo para su posterior entrega. Mercados. COFOPRI también tiene competencia para formalizar privatización de mercados. La formalización de mercados es un proceso de adjudicación. Un momento, por favor, me da un momentito nomás. Voy a abrir la puerta un momento. Muy bien, les decía a ustedes entonces que COFOPRI también tiene competencia en el proceso de formalización y privatización de mercado, ¿no? Eh, pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Miren, la formalización de mercado es un proceso de adjudicación oneroso que se realiza en forma directa y de valor arancelario establecido por el Ministerio de Vivienda, ¿ya? Se ejecuta en el marco de las leyes 28687, ¿ya?, y sus modificatorias que se aplican sobre mercados, ¿no? Esto es la ley 27304, ley de adjudicación de lotes de propiedad del Estado ocupados por mercados. Se aplica sobre mercados públicos informales o aquellos que se encuentran fuera de posesiones informales. Esa es
el marco legal en el cual COFOPRI pues se encarga de intervenir. Este proceso de formalización se encuentra en el Decreto Supremo 038/2000. En el proceso 1 está la formación integral, identifican el mercado, hacen una verificación de campo, los derechos sobre el predio del estado de organización representativa, la procedencia de edificación dará paso al diagnóstico técnico legal, lo cual abunda los estudios técnicos legales del predio, la evaluación de características, antecedentes de dominio, la antigüedad de posesión y la posible existencia de conflictos o litigios relevantes. Si se encuentra una situación de litigio, COFOPRI no interviene, ¿no? La situación de la persona jurídica, se establece esa estrategia de saneamiento. Para dar inicio a la fase de saneamiento físico-legal, se aprueba la campaña de formalización y COFOPRI asume la titularidad del predio, con fines operativos para ejecutar la estrategia definida en la etapa previa y lograr la inscripción del predio. Esta es la etapa de formación integral, en la cual se hace la evaluación, la revisión de la documentación, para ver si procede o no la formalización. Una vez se inscribe el predio matriz, se inicia el proceso 2, que es formación individual, y aquí se hace el empadronamiento con la finalidad de determinar la condición bajo la cual se ejerce la posesión del lote, se identifica a los conductores y se recaba la documentación para proceder con la calificación individual. En este caso, si hay apto, se considera apto, se requiere la tasación del predio al Ministerio de Vivienda para su notificación de oferta de venta a los conductores del mercado. ¿Quiénes determinarán la modalidad de pago? Al contado, en un plazo de 60 días hábiles, con un descuento de 10% de valor de tasación, o al crédito, pagadero hasta 60 meses, con intereses respectivos, en cuyo caso la primera cuota será equivalente al 20% del valor establecido. Luego de haberse hecho el pago de la primera cuota, COFOPRI emite el título correspondiente a la transferencia de la propiedad para su inscripción en el registro de predios, juntamente con la hipoteca por el saldo de precio a pagar. Finalmente se procede a la entrega del título. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿No hay preguntas? Ya. Solamente ahí faltaría incluir el procedimiento de perquisición exhaustiva de dominio, ¿no? Que lo vamos a ver en la parte final. Muy bien, miren, esto es, bueno, seguramente ustedes deben saber, actualmente trabajo en COFOPRI, tengo información, ¿no? Entonces lo voy a compartir con ustedes. Este es del año 96 al 2023, ¿no? Se hizo entrega de 2.789.535 títulos inscritos, ¿no? Y aquí pueden ver los datos. Por ejemplo, acá está, miren, ¿no? Está pues en la selva, ¿no? En Lima, ¿no? Existen una gran cantidad que se ha entregado. Y se siguen todavía realizando este año de trabajo, ¿no? ¿Qué cosas formalizan en el ámbito urbano? Posiciones informales, ¿no? Según las leyes, pues, 31056 y la ley 28687 que hemos mencionado. ¿Qué posiciones informales? Asentamientos humanos, barriadas, pueblos jóvenes, agrupaciones de vivienda. ¿Quién define qué tipo de posesión es? COFOPRI, pues. COFOPRI define si es un asentamiento humano, barriada, pueblos jóvenes, agrupaciones de vivienda. También centros poblados y pueblos tradicionales, ¿no? Otros ámbitos, programas de vivienda del Estado, que hemos visto, el PBE, le hemos hablado, organizaciones populares, centros urbanos informales, cualquier otra forma de posesión con fines de vivienda, ¿no? Y también los mercados, como hemos dicho, ¿no? Estas son las posiciones informales, miren, asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda y programas de vivienda del Estado, ¿no? Plazos de formalización de posiciones informales. Si son terrenos estatales, es al 31 de diciembre de 2015. Es lo que se había explicado, que fue modificado con la 31056. Se inicia de oficio, titulación gratuita, ¿no? Estos son terrenos del Estado, ¿no? O sea, puede ser municipalidad, gobierno regional, SBN, lo que sea. Y si hay una posesión informal, COFOPRI puede titular siempre y cuando la posesión sea el 31 de diciembre de 2015, ¿no? Si son comunidades campesinas, solamente hasta el 31 de diciembre de 2003. Yo tengo la posición del año 2004, ¿no? Ahí no puede intervenir COFOPRI. COFOPRI interviene en comunidades campesinas siempre que sean posiciones informales, solamente al 31 de diciembre de 2003, ¿no? Si inicio de oficio, es titulación gratuita, ¿no? Propiedad privada. Bueno, en este caso de propiedad privada, tiene que ser posiciones informales hasta el 31 de diciembre de 2015 y no menor de 10 años, según la ley 31050. Esto es prácticamente perquisición adquisitiva, ¿no? Titulación gratuita se inicia a pedido de parte, es muy importante, en una perquisición adquisitiva, ¿no? Y cuando son propiedades privadas, es a pedido de parte, ¿no? No lo hace de oficio. Se pueden formalizar mediante el procedimiento de declaración de propiedad, perquisición adquisitiva y regulación de la propiedad. Esto de aquí es importante, ¿no? Propiedad privada, pero a pedido de parte. COFOPRI, si no lo solicita, no interviene. Bien, aprovechando que tengo la experiencia en COFOPRI, ya casi un año que estoy ahí, hay factores que impactan negativamente en los procesos de formalización. Situaciones de informalidad que no cuentan con marco legal para su formalización. Es decir, hay supuestos en los cuales COFOPRI no puede intervenir. Posesiones informales establecidas en zonas de riesgo, ¿no? Zonas arqueológicas, zonas intangibles.
terrenos con posiciones informales, con procesos judiciales en trámite, terrenos de propiedad privada o de comunidad campesina. Posiciones informales que no ocupan íntegramente los terrenos que dicen ocupar, también ocurre eso. Gobiernos locales no cumplen con su función de emitir los informes de riesgo y en este caso, pues, considerando las opciones de mitigación, ¿no? Entonces, ahí también hace que impacta negativamente los procesos de formalización. Lo otro, escaso presupuesto para la atención de la demanda de formalización, ¿no? No tenemos los recursos necesarios para que se pueda dar el saneamiento, ¿no? Migración del personal especializado a otras entidades con mejor oferta normativa. Claro, los sueldos que se pagan con Hooper no es muy alto, ¿no? Eso genera que nuestro mejor equipo se vaya pues a otras entidades donde le pagan más, ¿no? Escaso presupuesto para la alta demanda de formalización, por supuesto, ¿no? Lamentablemente, pues, no se ha establecido un incremento de presupuesto para la demanda de formalización, ¿no? Y también, y en este caso, vamos a decir, pues, que hay procedimientos de formalización cada vez más complejos, informes de análisis de riesgo, actividades de mitigación, distancia de los pueblos a formalizar, informes especializados, intervención de otras entidades, etcétera, ¿no? Establece que los entes formalizadores, ¿no? Estamos hablando, pues, municipalidades digitales, entidades provinciales y COFOPRI, ¿no? Bueno, Karina, es propiedad privada cuando es que está a nombre de un particular, ¿no? Es estatal cuando es a nombre del Estado, ¿no? La demanda de formalización se encarece debido a que el proceso de formalización es cada vez más complejo, requiere intervención en otras entidades, el desarrollo de actividades previas que generan costos a las entidades y pobladores. Asimismo, los pueblos que demandan formalización cada vez están más alejados de los centros de atención. Ha habido convenios, ¿no? Convenios con entidades públicas que intervienen en el proceso de formalización, pero con el ANA, ¿no? Se impulsan convenios de cooperación internacional a fin de obtener respuesta inmediata a las consultas, ¿no? ¿Se consulta a quién? Al ANA, se consulta a CBN, se consulta a los gobiernos regionales, gobiernos locales, Menedo, Minagri, SUNAR, Ministerio de Cultura, RENIC. Esto es para obtener información, ¿no? Las respuestas oportunas impactan positivamente, ¿no? En la reducción del procedimiento de formalización en favor de la población, pero si nos responde después, pues, 6 meses, ¿no? 4 meses, lamentablemente dificulta ese elemento, ¿no? Hay opciones innovadoras, por ejemplo, los títulos de inscripción en línea, se utiliza el empadronamiento digital, ¿no? La presencia electrónica de títulos digitales, esos son buenas prácticas, ¿no? Con los cuales se mejora, pues, el saneamiento, ¿no? Muy bien. Diagnóstico para la formalización. Ahora vamos a detallar un poquito el proceso, ¿no? He tratado de ser primero ser genérico, vamos a ver un poco a lo específico. COFOPRI, hemos dicho, es un ente rector máximo encargado de diseñar de manera integral, comprensiva y rápida un programa de formalización de propiedad, ¿no? Esa es la normativa que he hecho referencia, el 803, el 27046, 28687, 28293, 29802, el 1202, ¿no? La 31056 y hay otras normas reglamentarias complementarias. Como ustedes verán, existe una dispersidad normativa que genera conflicto al momento de interpretarlo y ejecutarlo, ¿no? Por eso es que se ha presentado proyectos de leyes para que exista una sola norma que regule todo, ¿no? Contemple todos los supuestos, ¿no? Pero, sin embargo, todavía pues está en proyecto, ¿no? No ha sido aprobado todavía. Los procesos de formalización, entonces, vamos a decir que existe el diagnóstico de la informalidad, ¿no? Es un proceso cero en realidad, ¿no? Es el desarrollo de investigaciones, estudios, recopilación de información, organización de acervos documentarios necesarios para identificar el número y ubicación territorial de las posiciones informales de un área geográfica determinada para definir los derechos y limitaciones que pueden existir sobre ella, ¿no? Es el Decreto Supremo 03/2009, artículo 6. Es el proceso cero. La formación integral, ya hemos visto, estudios físicos y legales para identificar los derechos, la característica física de la ocupación. Ejecutar acciones de saneamiento físico-legal solicitando la inscripción de la titularidad de derecho propiedad del predio mate. Formación individual es, una vez culminada la formación integral, se identifica mediante el empadronamiento, calificar los poseedores o verificar los propietarios de los lotes de terreno, formalizando y emitiendo los instrumentos de formación respectivos, ¿no? Diagnóstico, procedimientos técnicos legales para identificar de hecho propiedad que pudieran existir, las características físicas legales de ocupación, así como otros datos relevantes para los procesos de saneamiento físico legal y el proceso de formación del área en materia de estudio. El diagnóstico técnico legal del DTL se basa pues en la propiedad estatal, se recopila información, se promueve, difunde, inspección de campo, recopilación de información externa, proceso de análisis de información, elaboramos el informe técnico legal, conformación de expediente y remisión del expediente técnico legal. Esto es un poco el camino del diagnóstico técnico legal. Se recopila información interna.
solicita documentación ingresada por la población, revisa la información cartográfica, consulta en la plataforma única de catastro, ¿no? El GeoYacta, se solicita el archivo del expediente de denuncio de la informalidad, se promueve y difunde, ¿no? Se comunica a la población sobre el programa de formalización que ejecuta COFOPRI, requisito de formalización, acciones que se ejecutan en el proceso de formalización, asamblea informativa, canales digitales, spots, videos, medios de comunicación masiva, perifoneo, afiches, etcétera, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Está claro, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ya, miren, esta es la impresión de campo. Se hace una acción previa, consulta de plataformas. Por ejemplo, este es del Sistema de Información Geográfica, ¿no? Se va al GeoYacta, al Sistema de Información Geográfica y Arqueología. Se ve también el tema del SIGRI. Entonces, las diversas plataformas se hace la consulta, ¿no? Se hace la inspección de campo. En este caso, pues, la inspección de campo, pues, vamos a decir nosotros, ¿no? Que permite tomar datos de carácter técnico, legal y social relevantes de la posesión informal. La brigada se traslada a la posesión informal, previa coordinación con la dirigencia de autoridades. Este es un acto de inspección de campo y se verifica pues el número de posesionarios, situación social dirigencial, nivel de consolidación, la medida en que los planos y lotización reflejan la realidad física de la posesión informal, existencia de vestigios, restos arqueológicos, existencia de factores de riesgo, procesos judiciales respecto a propiedad del terreno, documentos probatorios de la posesión. Esto es lo que se hace, pues, un registro fotográfico, aspectos legales, y se identifica las zonas de riesgo, ¿no? Se recopila y consulta la información de entidades externas, se procede a consultar, pues, entidades competentes, si hay dudas razonables respecto al estado de la posesión informal, y se requiere mayor información para definir la continuación o no de las acciones de formalización, ¿no? A la SUNAR, al Ministerio de Cultura, a SBN, al ANA, ¿no? Se hace una investigación registral, se saca el certificado de búsqueda catastral, tomo, fichas, partidas, libros, índices, títulos archivados, base de datos de la información recabada. Luego se procesa toda esa información técnica, ¿no? Acá está, la información gráfica encontrada en COFOPRI, el plano de diagnósticos, plano de diagnóstico también de entorno, de derechos, información de campo, elaboración de planos de diagnóstico, ¿no? Se utiliza Google Earth, mapas temáticos, Geoportal Sunar, SIGRI también. Se procesa en gabinete la información legal, ¿no? Documentos probatorios de antigüedad de posesión, se requiere búsqueda catastral, documentos de procesos judiciales, identificar el marco legal en que es factible la formalización. Luego de eso, elaboramos el informe técnico legal, ¿no? Determina procedencia, improcedencia o suspensión del proceso de formalización. Si es total o parcial la procedencia de formalización, estrategia de saneamiento, ¿no? Esto es un informe técnico legal. Se hace un expediente, va a estar un memorando, un correo electrónico a asignación del pueblo, documento que acredite la recopilación de información, consultas a las plataformas web, acta de ejecución, actividades de promoción de difusión, acta de inspección en campo, fichas de zonas de potencial de riesgo, documentos probatorios, oficios remitidos a entidades, información recopilada en registros previos, planos de diagnóstico, documentos relativos a procesos judiciales o reclamos, informe de técnico legal de la posesión, acta de control, constancia de exfoliación. Y esto la DEFIN, ¿no? Se encarga de la Dirección de Formación Integral, se encarga de dar lineamientos, cómo deben ir los expedientes, ¿no? Todo lo que debe tener el expediente, ¿no? Y luego se remite el expediente de diagnóstico, ¿no? Si procede o no procede. Si procede, va al saneamiento. Si no procede, se archiva, pues, al archivo central, ¿no? Bien, señores, preguntas, por favor. Pregunta, ¿está claro este tema? ¿Algunas preguntas? Muy bien, continuamos entonces. Luego tenemos el diagnóstico técnico legal. El marco legal hemos hablado de 803, 2646, decretos supremos, 099, 013. Existe una gran cantidad de marco legal que tiene COFOPRE, ¿no? La 31056 es una de las últimas. Este diagnóstico técnico legal es un conjunto de procedimientos técnicos legales que se realizan con la finalidad de identificar los derechos de propiedad que pueden existir, las características físicas y legales de la ocupación, así como otros datos relevantes para la formulación del área de materia de estudio. Actividades de diagnóstico técnico legal: asignación de la posesión informal, promoción de difusión, realizar la inspección de campo, elaborar planos, informe, diagnóstico, conformación de expediente técnico legal, remitir el expediente. Miren ustedes, esta es la información preliminar de Google Earth, ¿no? ¿Cómo se llega, no? Se hace una investigación registral, el certificado de búsqueda catastral, ¿no?
se ingresa a la base gráfica COFOPRI, acá está, se hace nuevamente la inversión registral, se verifica, pues, en este caso, ¿no? Las distintas fichas, los nombres, los datos, se continúa con la investigación de los polígonos y se hacen los planos de diagnóstico, ¿no? Y estos son los planos de diagnóstico, pueden ver ahí. Hay tres tipos de planos: planos de derechos, planos de entorno y planos temáticos. Planos de derechos es matrices, propiedades, públicas o privadas, inscritas o no inscritas, comunidades campesinas, parcelas inscritas y no inscritas, concesiones mineras, partidas individuales, afectaciones, cargas, duplicidades. Ese es el plano de derechos. Plano de entorno, concesiones mineras, zonas arqueológicas, áreas naturales, ríos o faja marginal, canal y camino de vigilancia, faja de servidumbre, carretera, su derecho de vía. La faja de servidumbre, las líneas de alta, media, baja tensión, la condición de riesgo. Planos temáticos, zonificación municipal aprobada, otros. Son los tipos de planos de diagnóstico. Y ya hemos hablado, pues, que el informe técnico legal determina, pues, si procede o no procede, ¿no? Y se ve la estrategia de saneamiento, ¿no? El expediente lo hemos visto. Muy bien. ¿Preguntas, por favor, señores? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Vamos a ver lo otro, el análisis de riesgo para la formación de la propiedad predial, ¿no? Esto es posiciones informales ubicadas en zonas de posible riesgo, ¿no? El marco legal es el Decreto Supremo 020-2019, ¿ya? Y la Ley 28687 y la Ley 31056, ¿no? Esto es, a ver, vamos a ver uno por uno, ¿no? Dice la Ley 28687, ¿no? No están comprendidos en el ámbito de la presente ley para el efecto de la formalización de la posición informal los siguientes terrenos: los ubicados en zonas de riesgo, previa comprobación del mismo por el INDECI u otros organismos competentes. Así decía, ¿no? Pero la ley 31056 es más clara, es más tajante. Dice lo siguiente: COFOPRI no ejecuta procedimientos de formalización en áreas o terrenos ubicados en zonas de riesgo, el cual no resulte mitigable. Los ubicados en zonas de muy alto riesgo y riesgo recurrente. Y en zonas intangibles, conforme a las disposiciones de la ley 29869, modificado por la ley 30645, y el texto único ordenado de la ley 30556. Entonces, si hay zonas de riesgo, COFOPRI, pues, no va a poder intervenir, ¿no? Tenemos la ley 29664, ley que crea, pues, el sistema de gestión de riesgo de desastres, SINAGER. SINAGER es un sistema, ¿no?, interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo. Es aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas, sector privado, ciudadanía general. Estos son los principios de bien común, subsidiariedad, equidad, ¿no?, acción permanente, sistémico, participación, autoayuda y gradualidad. ¿En qué se sustenta el SINAGER? Que la persona humana es el fin supremo de la gestión de riesgo de desastres, lo cual debe protegerse su vida e integridad física, su estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a los posibles desastres o eventos peligrosos que pueden ocurrir. Posiciones informales en zonas de posible riesgo. Aplicación de la norma, Decreto Supremo 020-2019. ¿Qué dice? Si el diagnóstico se advierte que la posición informal se encuentra en zonas posibles de riesgo por características del suelo, cercanía a ríos, otros acuíferos, cercanía de elementos de transmisión eléctrica o similares, o que se trate de terrenos carentes de condiciones de higiene o salubridad necesarias, solicita a la entidad competente el informe de análisis de riesgo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la inspección de campo. La acción previa es consulta de plataformas, plano perimétrico referencial, planos temáticos. Se hace cruce de las plataformas web, CENEPRED, visor de fajas marginales, y se hace la ejecución de la inspección de campo. Verificar y contrastar en el campo la información contenida en los planos temáticos. Recopila mayor información técnica y legal relevante que sirve para verificar si la posición informal cumple con requisitos para la continuación de las acciones de formalización. Y luego, señores, se elabora la ficha de zonas potencial de riesgo con la inspección de campo. Y estos riesgos pueden ser por características del suelo, ¿no? Miren ustedes acá, está una rajadura.
¿Cómo COFOPRI puede sanear aquí, no? O cercanía a acuíferos, ¿no? ¿Cómo podemos sanear en estas casas? No sería posible, ¿no? Por cercanía, alimentos de transmisión eléctrica, ¿no? Elementos de transmisión eléctrica, acá. Acá también, miren. Terrenos carentes de condiciones de higiene celular. ¿Cómo podemos sanear a estas casas que están aquí, no? Entonces, cuando nos encontramos en estos casos, COFOPRI solicita a la entidad competente informe de análisis de riesgo, ¿no? ¿Quiénes son las entidades competentes? Los gobiernos locales y regionales, ¿no? ¿Cuáles son los plazos de atención al requerimiento del informe de análisis de riesgo? El informe de riesgo debería salir 7 días, ¿ya? El informe de análisis de riesgo. Emisión del informe de análisis de riesgo, 30 días hábiles, ¿no? ¿Se cumple? No se cumple. La entidad competente emite el informe de análisis de riesgo, ¿no? Aquí está la municipalidad, ¿no? Resultados del informe de análisis de riesgo. El informe determina que el área ocupada no requiere acciones de mitigación. Continúan las acciones de formalización. Entonces, ¿quién va a determinar eso? El informe de análisis de riesgo. Tiene que decir que el área ocupada no requiere acciones de mitigación, ¿no? ¿Ven? Se continúa, se empadrona y luego se titula. El informe concluye que existe algún nivel de riesgo que requiere acciones de mitigación. El informe debe contener recomendaciones para superar el riesgo encontrado. Se comunica a la población involucrada la necesidad de implementar recomendaciones. El informe determina que el área no tiene posibilidad de ejecutar o implementar recomendaciones que mitiguen el riesgo. En estos casos, señores, no procede la formalización. A veces nosotros hemos visto así en las noticias que se están quejando poblaciones porque COFOPRI no los quiere titular, dicen. No es que no los quiera titular, simplemente que aquí hay un informe, ¿no?, que dice pues que el área no tiene posibilidad de ejecutar o implementar recomendaciones que mitiguen el riesgo. O sea, el riesgo es alto. Entonces, en ese caso, no procede la formalización. Sin embargo, estas personas insisten, se van con congresistas, salen a la televisión, hacen sus marchas y piensan pues que con eso van a conseguir la titulación y no es así. Sencillamente, en esos casos no procede la formalización y dispone del archivamiento definitivo del respectivo expediente. En estos casos, ¿cómo se va a titular acá? ¿Cómo se titular acá? Ahí no procede. El informe determina que se trata de afectación parcial. Determina la procedencia de la formalización solo del área no afectada. Entonces, lo que vamos a hacer, el área sombreada excluida de la formalización. Se excluye y parcialmente se va a proceder con la formalización. ¿Cuál es la competencia de COFOPRI en el tema de riesgo? ¿COFOPRI define el riesgo? No. Lo definen las áreas específicas, ¿no? Municipalidades, o si es que son zonas arqueológicas, Ministerio de Cultura. Si es que son fojas marginales, el ANA. COFOPRI no define riesgo. COFOPRI lo que hace solamente es advertir la posibilidad de riesgo en el área intervenida. Realizar las acciones para obtener el pronunciamiento de las entidades competentes. Esa es la función de COFOPRI. Entonces, el informe de análisis de riesgo es un insumo para que COFOPRI tome decisiones. Informe de entidades competentes, resolución, estudios. Muy bien. Preguntas, señores, hasta aquí, por favor. Preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Está claro, señores? Jonathan, adelante, Jonathan, por favor. A ver, te doy un minuto, Jonathan, adelante. Por favor, le habilitan a Jonathan para que pueda hacer su pregunta. ¿Qué tal? Bueno, nuevamente muy buenas noches. Una consulta, bueno, es con un punto que ya he tocado anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? COFOPRI ha hecho el saneamiento y la titulación de un distrito, ¿no? Acá en la región Ancash. El tema es que en algunas de las partidas ya registrales debidamente, cuando se hace la búsqueda por la partida, el titular de ese predio sale como titular COFOPRI, o si no sale que COFOPRI, si bien es cierto, le ha dado
la titularidad a la municipalidad. En ese contexto, ¿cómo se podría regularizar ello, ¿no? Porque si bien es cierto, hay usuarios que recién o sea, tienen conocimiento de su partida registral, se ha hecho la búsqueda de la partida registral y salen como titular COFOPRI o en este caso las propias entidades públicas. Solo ese proceso de, no sé, de regularización, transferencia, no lo sé, sería importante si es que nos da el alcance de ello. Muy bien, mire, puede haber contingencias, ¿no? O sea, es decir, puede haber suspensión de lotes, ¿no? A ver, le voy a explicar un poco esa parte, ¿eh? A ver, imaginemos que el COFOPRI ingresa y hay lotes vacíos, ¿no? Lo normal sería que en esos casos se transfiera pues a las municipalidades y las municipalidades continúen con saneamiento, ¿no? Eso sería lo natural, digamos, ¿no? Pero a veces no ocurre eso, pues a veces se quedan esos lotes vacíos, ¿no? Ahí genera problemas porque la población luego se mete, pues, ¿no? Y quieren que COFOPRI los sanee, los titule, ¿no? En esos casos ya no debería proceder COFOPRI, ¿no? Debería ser ya las municipalidades, ¿no? Entonces, lo que deberían hacer en todo caso, en esos casos, es transferir a las municipalidades para que las municipalidades se encarguen de la titulación, ¿no? Porque COFOPRI ya cumplió, pues. COFOPRI ya hizo su trabajo ya, ¿no? Ahora, otra cosa son los lotes suspendidos, ¿no? ¿Por qué en su momento no se tituló? Ah, porque de repente había una afectación en vida, ¿no? O de repente había algo que impedía que en ese momento se pueda titular. Entonces, son lotes suspendidos. En ese caso sí, por contingencias, COFOPRI puede titularlo, ¿no? Entonces, en el caso que tú planteas, Jonathan, tendrías que ver, ¿no? ¿Por qué en su momento COFOPRI no tituló? ¿No? ¿Qué pasó? Puede ser que sea una contingencia, puede ser que el lote es suspendido, puede ser que de repente en un área de equipamiento urbano, ¿no? Porque así ocurre, ¿eh? Ocurre que a veces hay áreas de equipamiento urbano y la población ha invadido ahí y esta población quiere ahora que, pues, que COFOPRI lo titule. Entonces, puede haber múltiples supuestos, ¿no? Entonces, mi recomendación sería que tú solicites, ¿no? Un informe COFOPRI, por qué en su momento no se llegó a titular ciertos lotes, ¿no? COFOPRI te hará llegar el informe y en base a ello tú solicites, pues, qué paso seguir, ¿no? Lo más probable puede ser que deberían continuar ese saneamiento ya las municipalidades, ¿no? O salvo que sean casos de lotes suspendidos o alguna contingencia que COFOPRI pudiera continuar. Entonces, exactamente no te puede decir cuál es la situación de hecho, ¿no? Reitero nuevamente, puede haber un montón. Pero lo que sí queda claro es que COFOPRI en su momento fue al lugar, constató y no había nadie, ¿no? Por eso no otorgó título. O también no se tituló porque había una afectación, ¿no? O de repente había otras causales, ¿no? Pero en la práctica, cuando COFOPRI vea, constata, encuentra al poseedor y en este caso, pues, se le entrega su título de propiedad, ¿no? Si no lo ha entregado, si, puede ser que no estaba, ¿no? Era un lote vacío, o era un área de equipamiento urbano, o puede ser lotes suspendidos, o también puede ser área de contingencia, ¿no? Entonces, mi recomendación sería eso, que tú pidas un informe, ¿no? A COFOPRI, por qué en su momento no se llegó a este saneamiento, ¿no? Muy bien, señores, continuamos. Muchas gracias, Jonathan, por tu pregunta. Mire, ¿cuál es el propósito de la formalización? Regularizar el derecho a propiedad predial urbana a nivel nacional. Ese es el propósito de la formalización. Generando derechos de propiedad seguros y jurídicamente sostenibles en el tiempo, ¿no? Jonathan dice, ¿son lotes vacíos con partidas ya registradas? Bueno, en este caso son lotes vacíos, hay que pedirle, pues, ¿no? Que la municipalidad, ¿no? Informe a COFOPRI que va a sanear, ¿no? Entonces la municipalidad asume competencia y ya la municipalidad asumirá la responsabilidad de sanear esos lotes vacíos, ¿no? Eso es lo que puede hacer la municipalidad, ¿no? Porque las municipalidades también tienen en su marco normativo la posibilidad de saneamiento, ¿no? Propósito de la formalización es accesos de servicios básicos de luz, agua, desagüe, teléfono, acceso a programas del Estado que permiten mejorar el nivel de calidad de vida, aumente el valor del predio y puede utilizarse como garantía para obtener un crédito en una entidad financiera, ¿no? También puede ser materia de transferencia, ¿no? Para mí es el tema de valor económico, ¿no? Un terreno, un lote, una posesión sin título jurídico no tiene mucho valor económico. Una vez
que ese terreno, ese polígono ha sido saneado por COFOPRI, o notario, o juez, esa posesión se convierte en un título jurídico y se inscribe en el registro a nombre de una persona. Ese simple hecho, señores, hace que ese predio aumente valor económico y que pueda ser eh, ingresado en el tráfico inmobiliario de forma correcta, ¿no? Porque los problemas que se dan a nivel de predios son solo predios no inscritos, ¿no? En el cual hay doble venta, existe fraude inmobiliario y todos los problemas que ustedes ya deben conocer, ¿no? Entonces, Cofopri lo que busca es cambiar esa realidad del país, ¿no? Para que las personas puedan tener un título de propiedad, pero solamente pues se está refiriendo a posesiones informales, ¿no? Es decir, a personas generalmente de menores recursos, estas personas que no pueden pues contratar los servicios de un notario, ¿no? O recurrir a la vía judicial. En esos casos pues Cofopri asume y quiere pues reducir la brecha en informalidad, ¿no? Ese es un poco el objetivo de Cofopri. Muy bien, el procedimiento de formación integral vamos a verlo de una parte más esquemática, ¿no? Vamos a hacer las actividades, revisar la procedencia de saneamiento, de oficio se asume la competencia, hay una promoción, difusión de proceso de formalización, un acta de asamblea informativa, se establecen los puntos geodésicos, ¿no? A ver, la labor que hace COFOPRI va de la mano el ámbito legal y el ámbito técnico, ¿no? O sea, por eso se habla de brigadas, ¿no? En la brigada generalmente está un abogado, o un ingeniero y un editor de planos, ¿no? Los tres van juntos casi generalmente, ¿no? Entonces, se establecen los puntos geodésicos, se realiza el levantamiento topográfico, fotogramétrico de medición de lotes, se levanta la información en campo y la búsqueda de registrar, ¿no? Se levanta la información, se la busca en registro de predios, de propiedades privadas, se editan los planos preliminares y realiza el control de calidad, ¿no? Se definen los planos de la posición. En esto es, pues, el PT, el plano de trazado de utilización, el plano perimétrico de la posición informal y saneamiento del predio Madrid, ¿no? Luego de eso, ¿qué se hace? Publicación de las partidas registrales y el plano trazado de utilización. Se editan los planos finales y base de datos del PTL, el plano trazado de utilización, se elabora el expediente de valores arancelarios, se elabora resoluciones y oficios, se elabora el expediente de inscripción. Aquí está, pues, el informe, elabora el informe de saneamiento y el Génesis, que es un sistema interno de COFOPRI. Conforme al expediente de saneamiento, realizan el control de calidad de la ejecución del proceso de formalización y se remite el expediente integral al archivo periférico y comunicación a la subdirección de calificación, que lo llaman SCAN, ¿no? Luego, pues, se revisa la procedencia de saneamiento, la promoción y difusión, ¿no? Y el oficio de asunción de competencia, ¿no? Entonces, en este caso, pues, estamos hablando de formalización de posiciones informales estatales, ¿no? Muy bien. Se establecen puntos geodésicos. Miren ustedes acá, ven un ingeniero, ¿no? Poniendo puntos geodésicos. Ven un topógrafo acá. Realizan el levantamiento topográfico, empiezan a tomar las medidas, ¿no? Levantan información en el campo de búsqueda registral, editan los planos, ven los lotes vacíos, lotes menores de 40 metros, verificación de áreas de equipamiento es importante, ¿no? Para salud, educación o parques, ¿no? Alineamiento de manzanas, fotografías de las programáticas, control de calidad de las áreas de equipamiento, anotaciones, topografía, verificación y fichas, control de calidad de edición, catastro. Entonces se editan los planos preliminares y realizan el control de calidad, ¿no? Luego tenemos definir planos en este caso planos perimétricos, el plano de utilización de la posición informal y saneamiento del predio matriz, ¿no? Se hace la inspección de campo, se verifica si es una propiedad privada, se encuentra zona de riesgo, se encuentran zonas arqueológicas, se encuentra en terreno en uso reservado, se encuentran áreas naturales protegidas o zonas reservadas o en derecho de vía, ¿no? Y luego se elige, pues, en este caso, qué se va a realizar, ¿no? Se puede hacer una inmatriculación, se pierde los inscritos, se hace una independización, una comunicación, una correlación de partidas, ¿no? Se publicación de las partidas registrales y el PTL, el plano trazado de utilización, ¿no? Acá está. Se editan los planos finales, el plano perimétrico, plano trazado de utilización y plano parcelas. Se elabora el expediente de valores arancelarios. Se elaboran los oficios y resoluciones y se elabora el expediente de inscripción. Aquí ven un título ya presentado en los registros públicos, que va a contener, pues, el plano perimétrico, el plano de utilización y el plano de parcela.
se elabora el informe de saneamiento de Génesis. Este es un sistema interno en el cual se registran las actividades que hace pues COFOPRI, ¿no? Se conforma el expediente de saneamiento, se realiza el control de la ejecución del proceso de formalización. Miren ustedes, ya salió la inscripción de la partida de matriz y la interpretación de los lotes, ¿no? Se remite el expediente integral al archivo periférico y comunicación a la subdirección de calificación, que es el SCAL, ¿no? Muy bien. Preguntas, señores, por favor. Preguntas. Mire que ya nos faltaría solamente ver un tema, que es la prescripción excesiva de dominio. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna pregunta? Ya, a ver, antes de ello, este procedimiento, a ver, si hay una pregunta, me parece, a ver. Buenas noches, ese proceso es sí, sí, efectivamente, Joseph, es de COFOPRI, claro. O sea, estamos, el día de hoy se nos ha pedido hablar acerca del saneamiento de la propiedad informal, ¿no? Y COFOPRI es el que hace, pues, el saneamiento de propiedad informal generalmente, ¿no? Así es. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Cuando se trata de un saneamiento por parte del gobierno local es otro proceso. Claro, ellos tienen su normativa, pero aplican también supletoriamente todas estas etapas, ¿no? Las municipalidades también se les ha dado competencia para que ellos puedan hacer este saneamiento. Entonces, ellos también van a realizar el saneamiento. Pero claro, nosotros como COFOPRI nos encargamos de darles transferencias de capacidades, ¿no? De capacitarlos para que ellos puedan realizarlo, ¿no? Y también quisiera detallar un poco acá, COFOPRI hace convenios con municipalidades, ¿no? Miren, debido a que el presupuesto no es suficiente, el COFOPRI hace convenio con municipalidades, por ejemplo, ¿no? En el POI de COFOPRI aparecen, digamos, exagerando, ¿no? Que aparezcan 100 posiciones informales, ¿no? En este año, digamos. Pero hay 10 que no se ha considerado, entonces las municipalidades que dicen, hagamos un convenio, ¿no? Y en virtud de ese convenio, esos 10 también van a ser incorporados, ¿no? ¿Y en qué consiste el convenio? Con las municipalidades y también con los gobiernos regionales, ¿no? Más con municipalidades. Las municipalidades van a contratar brigadas, ¿no? Y COFOPE lo que hace es supervisa las acciones de estas brigadas y siguen todo el circuito y al final COFOPRI pues entrega títulos a estas personas, ¿no? Pero claro, aquí ¿quién ha puesto los recursos? La municipalidad, pues, ¿no? Muy bien. ¿Otras preguntas, señores? ¿Preguntas adicionales? Sigamos entonces. El procedimiento especial integral simplificado es un procedimiento masivo, centro poblado formalizado, ¿no? A ver, significa entonces que si una persona lo pide, no le van a dar, pues, ¿no? Tiene que ser masivo. La prescripción administrativa que hace COFOPRI es masiva, ¿no? Lo pueden hacer las entidades formalizadoras, procedimiento de prescripción de dominio, procedimiento de prescripción también hay notarial, judicial, ¿no? Pero estamos hablando aquí, pues, de la prescripción de dominio, ¿no? También la prescripción lo puede hacer notario, el poder judicial, ¿no? A ver, este procedimiento integral simplificado, ¿no? Junta dos procedimientos, ¿no? Prescripción adquisitiva y tracto sucesiva, ¿no? Es un procedimiento integral simplificado de declaración y regulación de la propiedad, ¿no? Con este procedimiento integral y simplificado, declaración de propiedad o regularización de la propiedad de poseedores o propietarios que ocupan un predio matriz de propiedades particulares, ¿no? Adquieren su propiedad como consecuencia del ejercicio de la posesión continua, pacífica y pública como propietario por un plazo de no mayor a 10 años. Esto es lo que dice la norma. El terreno está a nombre de particulares, por lo tanto, son los particulares que solicitan a que intervenga COFOPRI y tiene que acreditarse, pues, que este poseedor interviene, ¿no? De forma pacífica, pública, como propietario un plazo mayor de 10 años, ¿no? Requisitos. Ejercer la posesión continua y sin tener interrupciones por un plazo mayor a 10 años. Ejercer la posesión pacífica en forma masiva, es decir, libre violencia, que la posesión sea masiva, no implique el uso de la coacción o la fuerza, ¿no? No debe existir acción pendiente contra la posesión informal en que se discute de mejor derecho de propiedad o posesión.
Ejercer posesión masiva en forma pública y a título de propiedad. Dice masiva, señores, no dice individual, ¿no? Algunas personas dicen, ya, entonces voy a tratar que COFOPRI me titule ahora a mí solo, ¿no? No es así. Tiene que ser en forma masiva, ¿no? Según el artículo 24 del Decreto Supremo 02/2021, ya, COFOPRI está legitimado para declarar administrativamente la propiedad a su favor del predio que ocupa la posesión informal, con un procedimiento integral y simplificado de declaración de propiedad y regulación de la propiedad, para posteriormente adjudicar los lotes de vivienda a favor de poseedores de la posesión informal, siempre y cuando pues acrediten los requisitos establecidos en el reglamento, así como adjudicar en posesión o propiedad los lotes de equipamiento urbano a favor de las instituciones públicas, lo cual hace, ¿no? COFOPRI también se encarga de sanear estos lotes de equipamiento urbano a favor de las instituciones públicas, Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Y organizaciones sin fines de lucro, hasta la inscripción de los instrumentos en registro de predios, al amparo establecido en el artículo 10 de la Ley 31056, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con la municipalidad provincial? Lo que ustedes han estado preguntando, ¿no? Dice, las municipalidades provinciales, en el ámbito de sus circunscripciones territoriales, mantienen su competencia para declarar administrativamente la propiedad vía procedimiento integral y simplificado de declaración de propiedad y o regularización de propiedad con procedimientos masivos a favor de poseedores de posesiones informales, hasta la inscripción de los títulos de propiedad en el registro de predios. Las municipalidades provinciales también pueden hacer perquisición exigida mínima. Municipalidad distrital, Ley 31560. Para los efectos de las modificaciones previstas en la presente ley, las normas referidas a competencia de la municipalidad provincial para ejecutar el proceso de formalización de la propiedad regular en la ley 28687, que son normas que aplica COFOPRI, dice, y demás normas que forman parte del ordenamiento jurídico deben entenderse también referidas a la competencia de la municipalidad distrital para ejecutar el proceso de formalización de la propiedad predial en la respectiva jurisdicción distrital, ¿no? También tiene competencia las municipalidades distritales para hacer la prescripción administrativa, ¿no? Muy bien. Miren, estas son las etapas, ¿ya? Calificación, diagnóstico, saneamiento, ¿no? En la calificación se ve la presentación de la solicitud, la calificación de la solicitud. El diagnóstico se recopila información interna en los antecedentes registrales, la georreferenciación del predio matriz, levantamiento topográfico y verificación, levantamiento de información de campo, consultas a entidades, estudio de partidas registrales de institutos archivados, informe final de diagnóstico técnico legal, ¿no? Luego 10, anotación de preventiva de solicitud, ¿no? La notificación de la pretensión, elaboración de planos, calificación individual y emisión de resolución e inscripción. Miren ustedes, es bastante largo, ¿no? Bastante largo este proceso. Calificación, diagnóstico y saneamiento, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es que se logre un título que sea seguro, ¿no? Un título que no, más adelante no sea cuestionado, pues, en sede administrativa, en sede judicial, ¿no? Entonces, tenemos acá la presentación de la solicitud de prescripción. Recuerden ustedes que son las a pedido de parte. COFOPRI aquí no sanea de oficio. Se da, pues, en inicio, ¿no?, la solicitud, la calificación de la solicitud, y aquí hay dos supuestos, ¿no? ¿Cumple requisitos o no cumple requisitos? Si cumple requisitos, informe de calificación, admite trámite. Calificación de solicitud, no acredita suficientemente los requisitos, oficio de observación. Si subsana, informe de calificación a trámite. Hay un plazo de subsanación de 10 días. No subsana, informe de resolución de improcedencia y su archivo, ¿no? Ahora, ¿cuándo se va a rechazar en forma liminar? Rechazo liminar por no cumplir una posesión informal o predio matriz, o tiene habilitación urbana con resolución aprobatoria en recepción de obras, o existe habilitación urbana de oficio, inscrito en el registro de predios. Ahí no procede la prescripción adquisitiva, ¿no? Entonces, esta es calificación, ¿ah? Tenemos luego el diagnóstico técnico legal. Se recopila la información, se hace la inspección de campo, se ve las características urbanas, suelo, identificación del área, verificación, ficha de identificación de zonas de potencial riesgo, ¿no? La brigada de formalización realizará difusión, asamblea informativa, se georreferencia el predio matriz, se hace levantamiento topográfico y verificación, se levanta información en campo, se consulta entidades y hay un estudio de partidas registradas y títulos archivados. Luego, pues, se da la ficha de levantamiento de información de campo, recoge medios probatorios y el resultado es el padrón de pobladores, ¿no? Luego de esto, se pasa, pues, al informe final del DTL, ¿no?, Diagnóstico Técnico Legal. Se hace un informe de diagnóstico favorable, informe de diagnóstico no favorable, procede o no procede, ¿no?
puede haber una resolución de suspensión o resolución de improcedencia, ¿no? Si hay un informe de diagnóstico favorable, pues va a continuar el saneamiento, ¿no? Entonces, luego del DTL, tenemos el saneamiento físico-legal. La anotación preventiva, ¿no? Se notifica la pretensión personal, se notifica mediante publicación, el portal COFOPRI, Diario Peruano. Si hay un recurso de oposición, hay una evaluación, verificación de la oposición por fin nacional, la primera instancia administrativa. Y en este caso, pues, también puede haber una apelación, ¿no? Y ya sería el TAP, ¿no? El Tribunal Administrativo, ¿no? El que tendría que resolver, ¿no? Cumple, no cumple, se notifica al oponente, informe sustentatorio, cumple requisitos, traslado de oposición al solicitante, se subsana, no subsana, improcedencia de recurso de oposición, ¿no? Resolución final. Y si todo está ok, se elaboran los planos, ¿no? Luego pasamos a la calificación individual, ¿no? En este caso se remite al DEFIN individual SCAL, informe de diagnóstico legal, patrón de pobladores, ¿no? Ficha de levantamiento de información, anotación preventiva, notificación de titulares registrales, publicación de la notificación en el Diario Peruano, publicación en el portal institucional, el PTL, plano de tasado de utilización preliminar, constancia de presentación de nueva oposición al lote, ¿no? Estos documentos se remite pues al SCAL, ¿no? DEFIN SCAL, ¿no? Dirección de Información Individual a la sugerencia de calificación. Luego se hace una calificación individual, se emite el padrón y se emite un título de saneamiento de propiedad. De verificarse que el posicionario cuenta con documentos que acrediten la transferencia de propiedad otorgado por el propietario registral que acredite el trato sucesivo. En esos casos, ¿qué entrego? Título de saneamiento de propiedad. Porque esta persona, este poseedor, tiene documentos que acrediten la transferencia de propiedad. Y en este caso, pues, hay un propietario registral que acredite el tracto sucesivo, ¿no? De verificarse que el poseedor cuenta con documentos que acrediten la fecha de levantamiento de información en campo, una posesión no menor a 10 años, de forma continua, pacífica y pública, título de propiedad. Esto es la prescripción de dominio, ¿no? En caso de no contar con documentos, el poseedor puede presentar un documento de posesión emitido por funcionario público competente y declaración jurada de 4 testigos, en el que se exprese que cuenta con mínimo de 10 años residiendo en la posesión informal objeto de formalización. Saneamiento físico-legal es la calificación individual. Se dispone de la corrección de las partidas individuales con el predio correspondiente al PTL. Si se verifica la existencia de partidas inscritas en registro de predios, se dispone pues que la titularidad de los predios se mantenga a nombre del titular registral. En este caso, pues, hay predios en situación de litigio con el titular registral. Se dispone de la inscripción de la titularidad a favor de COFOPE. Puede haber, pues, conflicto entre poseedores. Puede haber predios que requieren acciones complementarias para la formación individual. Entonces, puede haber varias situaciones, ¿no? Varias situaciones que pueden ocurrir, ¿no? Luego tenemos la emisión de la resolución, notificación de la resolución y puede haber un recurso a apelación, ¿no? En este caso, pues, hay una calificación de recurso a apelación, se eleva el expediente al TAP, al Tribunal Administrativo Predial, que es la segunda instancia administrativa, ¿no? No recurso a apelación, presentación del expediente al registro de predios, se emite un instrumento formal y su inscripción registrada. Ahí termina el procedimiento, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, señores, hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Miren, esta es un poco la ejecución y proyección de títulos inscritos por año, ¿no? Miren ustedes, el año 99 habrá llegado a su pico, ¿no? Casi 419.846. ¿No? Luego fue bajando, 123.000, 71.000, ¿no? Subió el 2008, 2009, 2010, 127.000, 2011, 99.000. Fue bajando, 2020 fue muy bajo, 13.428. 2021 empezó a levantarse un poco, 53.000 2022, 2023, 52.000, ¿no? Y así no sabemos pues qué va a pasar, ¿no? Más adelante, ¿no? Muy bien, ya para finalizar, señores, quisiera hacer algunos comentarios adicionales, ¿no? Mire, a ver, y luego pasaremos a las estaciones de preguntas. ¿Cuál es la problemática advertida que tiene COFOPRI en saneamiento de propiedad informal?
Factores internos, que hay competencias y funciones adicionales que no se ejecutan por factores operativos, ¿no? Con posterioridad a su creación, COFOPRI ha venido asumiendo diversas competencias o funciones que no han sido acompañadas de los recursos presupuestales para el cumplimiento de los objetivos de dichas normas. O sea, se le asigna funciones, pero no le dan presupuesto. Entonces, ahí pues no puede haber avance, ¿no? Falta de una plataforma informática, equipamiento e infraestructura idónea. COFOPRI cuenta con equipamiento y tecnología que debe ser actualizada permanentemente a fin de atender los requerimientos de los procesos de formalización. Se requiere que exista un solo sistema, por ejemplo. Y no tiene pues, una infraestructura idónea, ¿no? Existencia de dispersión de normas en materia de formalización. Efectivamente, hemos visto que existen una gran cantidad de normas, ¿no? Que es un complejo, ¿no? Y si alguien quiere estudiar, digamos, quiere analizar el procedimiento, tiene que ver varias normas especializadas, ¿no? Para mercado, para UPIs, posiciones informales, para prescripción de dominio. Entonces, es bastante complejo, ¿no? Y lo peor es que a veces estas normas se pueden contradecir o ser distintas interpretaciones, ¿no? Entonces, esto genera dificultades en el desarrollo de los procedimientos de formalización, así como la adaptación de normas sobre que regulan las existentes. El otro tema, ustedes ya lo saben, es algo que ocurre en toda la administración pública. Hay recursos humanos insuficientes, ¿no? Pérdida de personal especializado por bajas remuneraciones o recortes presupuestales sufridos por la entidad, afectando el cumplimiento de las metas. La estructura organizacional es desactualizada, el ROF vigente no contempla las funciones adicionales otorgadas, ¿no? Factores externos. Áreas urbanas informales y supuesta informalidad urbana. Esto no viene siendo atendido por falta de marco normativo, ¿no? Lo que genera la necesidad de una regulación. Existen áreas naturales informales, por ejemplo, lo que ocupen la posesión más allá de 2016, 2017, 2018, que COFOPRI no lo va a atender, porque no tiene marco legal para hacerlo. Superposición de competencias. Diversas entidades públicas vienen ejecutando procesos de saneamiento vulnerando las competencias de los entes formalizadores. Otro problema, falta de culminación del proceso de formalización a cargo de gobiernos locales, ¿no? Las municipalidades respecto a los periodos individuales transferidos no culminan con el proceso de formación individual, ¿no? Retraso de pronunciamiento de las entidades, ya le había explicado a ustedes que justamente pues entidades como gobiernos locales, gobiernos regionales en riesgos, OANA, UMINCUL, etcétera, no están emitiendo sus informes en el plazo correspondiente. Esto pues hace que la entidad no permita responder de forma óptima a la demanda, expectativas de la población, lo cual no coadyuva a reducir la brecha de la informalidad urbana. Miren ustedes normas que han variado la competencia COFOPRI, ¿no? El 803, 96, la ley 3711 implementa, gestiona y ejecuta actividades de levantamiento y actualización catastral urbana, requerimiento de municipalidad. La ley 27304, formación de lotes estatales ocupados por mercados, año 2000. La ley 28687, 2006, órgano técnico de asesoramiento a las municipalidades provinciales, periodo convenio, año 2006. La ley 28923, se asume excepcionalmente funciones de ejecución de procedimientos de saneamiento y titulación de predios urbanos. 2015, decreto legislativo 1202, implementa programas de adjudicación de viviendas, las PAL, ¿no? La ley 3711, 2017, COFOPRI implementa, gestiona y ejecuta actividades de levantamiento, actualización catastral, urbana local, a requerimiento de la municipalidad. La ley 30731, formalización, adjudicación y titulación de los lotes de posiciones informales no formalizados, según la ley 28687. Pueden ser formalizados en el marco del PAL a título oneroso sobre el arancelario. 2018, decreto legislativo 1365. COFOPRI implementa plataforma interoperable para administración de información catastral. COFOPRI capacita y asiste técnicamente a las municipalidades en materia catastral. COFOPRI ejecuta acciones para generación, consolidación de conservación, actualización del catastro urbano nacional. 2020, Ley 31056. Se amplía el plazo de formalización. Las competencias de COFOPRI realiza declaración de regulación de propiedad bajo la vigencia. Se deroga los PALes ocupados y modifica e incorpora pedidos de parte del PAL desocupado. 2020, Decreto Supremo 03-2020, COFOPRI a solicitud del Ministerio de Vivienda realiza el levantamiento de catastro de daños en zonas declaradas de emergencia y se remite al Ministerio de Vivienda un informe consolidado de catastro de daño. 2020, se establece el procedimiento técnico de análisis de riesgo con fines de formalización de ser aplicados a posiciones informales que constituyen, por lo general, ocupaciones situadas en zonas de riesgo. Entonces, como ustedes verán, existen pues normas que han ido dando nuevas competencias a COFOPRI.
pero no le han dado los recursos necesarios. Entonces, ¿cómo es que a una entidad le asigna más y más y más tareas, pero no le asignas mayores recursos? Entonces, de esa forma, lastimosamente, pues, el saneamiento de la propiedad informal no puede caminar correctamente. Ahora, creo yo que a una entidad tú le puedes dar mayores funciones, pero con mayores recursos. Porque si no, ¿cómo va a poder lograr sus objetivos, no? Más de 10 normas se han emitido desde la creación de COFOPRI, variando sustancialmente sus competencias iniciales en materia de formalización, ¿no? Primero era formalización, después añadieron mercados, declaratoria de fábrica, asistencia técnica, regularización de predios, catastro urbano y catastro de daños, ¿no? Miren todo lo que ha ido absorbiendo COFOPRI, ¿no? Pero sin dotar a COFOPRI de financiamiento, los recursos que permiten el ejercicio sostenible de su competencia en el tiempo, ¿no? Dice, ¿qué dice las disposiciones? Dice, ¿no? El decreto legislativo 1202. La implementación de lo establecido en el presente decreto legislativo se financia con el cargo presupuesto institucional de las entidades involucradas, según corresponda, sin demandar recursos adicionales del tercero público. Eso es, pues, prácticamente, pues, decir, hoy, con lo que tú tienes vas a tener que hacerlo, ¿no? Y no me parece, ¿no? A ver, tenemos también incumplimiento de las normas en materia de formalización, ¿no? Tenemos la ley 31.300, ley que declara necesidad y preferente interés nacional y saneamiento físico legal, titulación de los predios que ocupan los centros poblados, asentamientos humanos o otros terceros, en el distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha, ¿no? Esto salió una ley 31.300. Pero miren, la ejecución de saneamiento legal está a cargo de COFOPRI y 1.874 gobiernos locales, 196 provinciales y 1.678 distritales, en mérito de la ley 31.560. Esta situación genera, pues, que es indispensable contar con un sistema funcional, ¿no? Nacional de propiedad. En este caso, pues, existe dispersión de normas en materia de formalización, ¿no? También se dan las leyes 312, 28, 31.300, referidos al saneamiento físico legal del ex fundo Oquendo del Callao, ¿no? Alto Gran Chincha. Entonces, adicionalmente existe dispersión de normas en materia de formalización en predios del Estado, SBN, educación, salud, que dificultan, pues, el saneamiento físico legal de los predios estatales, ¿no? Falta una plataforma informática, equipamiento e infraestructura idónea, ¿no? Visor informático, no contiene expediente digital del título, no permite el seguimiento de los procedimientos, limitada infraestructura informática, ¿no? Hay una estructura organizacional desactualizada, ¿no? El ROF vigente no contempla las funciones adicionales como expropiación, declaratoria de fábrica, catastro urbano, entre otros, ¿no? Y acá tenemos áreas urbanas informales y supuestos de informalidad urbana, lotizaciones urbanas, ¿no? Hay incumplimiento de las normas en materia de formalización, ¿sí? Por ejemplo, la Municipalidad de Jaén dice, saca una ordenanza municipal, dice resolución del programa de titulación urbana, dice, ¿no? Inicia el procedimiento de declaración de propiedad por prescripción. Descripción, acá está, ¿no? Y hasta la fecha, pues, no se logra la titulación, ¿no? Superposición de competencias. La Municipalidad Provincial de Bagua dice que va a hacer este saneamiento, ¿no? Y COFOPRI ya había entrado al saneamiento, ¿no? O sea, está haciendo el saneamiento de la municipalidad, pero COFOPRI ya estaba haciendo el saneamiento. Falta de combinación proceso de formalización, la ley 3711. La ley 3711, a través de su segunda disposición complementaria final, establece que la transferencia de lotes individuales, contingencia IB, a las municipalidades para que continúen con los procesos de formalización. Es lo que le estaba comentando a ustedes, ¿no? Bien, señores, espero no verlos aburrido con este tema, ¿no? En realidad es muy complejo, traté de sintetizarlo lo máximo que pude, sobre la formalización de la propiedad informal, y me he centrado en las funciones que tiene COFOPRI. Principalmente puedo señalar las ventajas de la formalización de la propiedad es justamente de añadirle, a este caso, pues, un valor jurídico, un valor económico a los predios, ¿no? Como posición informal, es complicado las transferencias, es complicado el acceso a los recursos y definitivamente, pues, existen todavía varias situaciones que cubrir, ¿no? Sería conveniente que el Estado asuma un rol mucho más activo para el tema de saneamiento y debería centralizarse las funciones, ¿no? Es decir, en vez de entregar a varias entidades el saneamiento de la propiedad informal, ¿no? Ahora saneamiento de propiedad predial,
debería ser una sola entidad que se encargue, en todo caso, con los recursos suficientes para que pueda hacer este saneamiento, ¿no? Y creo que de esa manera se puede construir, ¿por qué no?, un catastro a nivel nacional que sea obligatorio y con eso pues podemos tener mayor certeza de la ubicación de los predios, ¿no? Definitivamente, la brecha de la informalidad va a seguir continuando. No lo va a terminar seguramente COFOPRI en este año ni en el otro, va a demorar más eso. Pero también vayamos a lo que es el derecho a la vivienda, ¿no? El derecho a la vivienda adecuada, ¿no? En el cual, lastimosamente, el Estado no ha sabido cómo enfrentar todavía ese problema. COFOPRI hace su labor, otras entidades también lo hacen, pero todavía no se llega al objetivo, ¿no? Esto es cerrar la brecha de informalidad existente, ¿no? Bien, señores, tenemos todavía tiempo. Por favor, algunas preguntas que ustedes consideren, algunas preguntas sobre lo que hemos visto hoy día. ¿Preguntas? ¿Pregunta, por favor, señores? ¿Ninguna pregunta? Fabiola, ¿alguna pregunta? María Jesús, Heiner, Gina, Carol, Joseph. ¿No hay preguntas, señores? Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué surge la propiedad informal? ¿Por qué surge la posición informal? ¿Qué me dirían ustedes ahora? Le lanzo esa pregunta. ¿A qué se debe que en nuestro país exista una gran cantidad de posiciones informales? ¿Qué me dirían ustedes al respecto? ¿Ningún voluntario, ninguna voluntaria? Me parece que una de las razones... Correcto, adelante Fred, adelante por favor, adelante. Fred, adelante, adelante por favor. Buenas noches. Buenas noches, Fred, adelante. Bueno, desde mi perspectiva, más o menos a través de la experiencia, me imagino que esto se debe a la calidad de vida que nos da el gobierno y también está en función a que las tierras que nosotros, bueno, digamos que en el común denominador poseemos, se encuentran no muy bien definidas por varios, digamos que límites, entre otras cosas. Y eso da hincapié a que personas vean la oportunidad de que nadie está poseyendo eso, no está cercado, no hay píricas y traten de invadirlo, ¿no? Muchas gracias, Fred. Sí, una de las razones es eso, ¿no? Una de las razones es que efectivamente hay personas que no tienen saneado su dominio. Y efectivamente puede generar, pues, estos tipos de posesiones informales, ¿no? Eh, sí, dice Rosa también, falta de conocimiento también. Pero también creo que es un tema de recursos, señores, ¿ya? Mire, no es que a las personas les guste formar posiciones informales, ¿no? En realidad, eh, es por el tema de costo, ¿no? ¿Cuánto cuesta un terreno habilitado, ¿no? Un terreno con habilitación urbana de realización de obras, ¿no? Está muy caro, ¿no? O sea, estamos hablando pues de 60.000, ¿no? Dólares, eh, 80.000, ¿no? Dólares, 100.000 dólares, ¿no? Es alto, el costo es muy alto. Y las personas que no tienen recursos tienen que tener una vivienda, pues ¿dónde van a estar? Entonces, ingresan a terrenos del Estado y están ahí 20, 30 años y a veces tal vez mueran y no van a tener título de propiedad. Entonces, para ese caso, surge pues, se crean entidades como COFOPRI para este tema de saneamiento, ¿no? Ese es un problema. Fred levantó su mano. Sí, Fred, adelante, Fred. Ah, era sobre la anterior pregunta, parece que no se ha bajado. Ah, correcto, correcto. Aquí nos Pero de dice... todos modos, quería agregar algo si se puede, Claro, ya que claro, adelante, mencionamos adelante. el tema. Bueno, pongo el caso práctico de la ciudad de Huaraz. Eh, por un tema también de experiencia, bueno, tomándolo, llegando al caso,
Lo curioso es que nuestra ley nos da, digamos que áreas mínimas que pueden las personas vivir, ¿no? Para tener un estándar de calidad de vida, etcétera, ¿no? Pero resulta, como usted dice, que por un acceso económico, las personas prefieren poseer áreas tan ínfimas, tan pequeñas, que solamente les sirva para lo que ellos desean, nada más no que es vivir, no se preocupan por reglamentos, no se preocupan por áreas mínimas. Entonces, lo más ínfimo es de 30 a 60 metros cuadrados y sobre esos terrenos que ellos pueden posesionar, comprar o verlo de esa manera es donde ellos habitan. Correcto, correcto. Sí, sí. Sí, en realidad, miren, en realidad tiene mucho que ver el tema de conocimiento, ¿no? El tema de económico, pero existe el problema del derecho a la vivienda, ¿no? Es decir, podemos hablarnos así que horas y horas sobre procedimientos, saneamientos, habilitaciones urbanas, fábricas, reglamentos internos, sobre transferencia de propiedad, ¿no? Pero la pregunta es, ¿todo eso a quiénes va, ¿no? ¿A quiénes va dirigido, ¿no? Hay un sector, ¿no? Que no goza de un título de propiedad. Hay un sector que no puede hipotecar su inmueble porque solamente tiene posesión, ¿no? Hay un sector que no puede pedir los servicios adecuados porque le van a pedir un título de propiedad, generalmente. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? Y frente a eso, el Estado implementa, pues, en este caso, un mecanismo de saneamiento. Entonces, nosotros, ya una vez informados de la problemática existente, tenemos que ir, tratar de formalizarlos, ¿no? Es decir, todos nosotros, en la medida de lo posible, hay que formalizar nuestros derechos, ¿no? En la medida que nos formalicemos, iremos avanzando y también permitiremos, ¿no?, que nuestro país siga creciendo, ¿no? Porque si solamente vamos a seguir en lo que es la informalidad, al final generas, pues, problemas al propio Estado. Claro, eso va de la mano con el tema de recursos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Si no tengo recursos, ¿de qué formalización me hablas, ¿no? Y aquí ustedes han visto en toda mi exposición, en el cual digo que la entidad no tiene los recursos suficientes, ¿no? Entonces, esos problemas tienen que solucionarse, ¿no? Es muy interesante ver la complejidad del marco normativo, ¿ya? Pero si no va de la mano con una política de saneamiento, lamentablemente va a quedar ahí, ¿no? O sea, no se cumplen las metas, no se llega a lo que se busca. Esto es, se busca, pues, formalizar, ¿no? Y que las personas tengan un título de propiedad. Sin embargo, a veces eso se ve complicado por el tema de presupuesto, ¿no? Muy bien, preguntas adicionales, señores, y no para terminar la sesión el día de hoy, preguntas adicionales. Dice acá Karina, si los certificados de posesión emitidos por la municipalidad pueden ser usados como documento para el saneamiento de predios. Tenía entendido que solo tenían validez para causas de saneamiento básico como agua y desagüe. Ya, es que hay una ley, efectivamente, que es para el saneamiento, ¿no? Saneamiento de servicios básicos, y en base a ello las ordenanzas municipales solamente consideran eso, ¿no? O sea, cuando son predios del Estado, te entregan esos certificados para que tú puedas servicios básicos, ¿no? Ahora, pero con eso puedo acreditar la posesión. Bueno, acuérdense ustedes que actualmente está vigente la ley 29618, ¿no? Esta ley, que es de noviembre de 2010, señala que los bienes del Estado son imprescriptibles, ¿no? O sea, un bien del Estado no lo puedes prescribir, ¿no? Eh, los bienes del Estado se dividen en públicos y privados. Anteriormente, los bienes de dominio privado eran materia de prescripción en sede judicial y notarial, ¿no? Actualmente ya no pueden ser, salvo que tú acredites que tenías la posesión de 10 años antes de que salga la ley 29618, ¿no? Entonces, ¿qué les queda a las personas? Esperar, pues, que COFOPRI o las municipalidades puedan hacer el saneamiento si cumplen o no si cumplen los requisitos, ¿no? Entonces, ahí es un poco más complejo el asunto, ¿no? Si tienen los recursos ustedes, lo recomendable es, pues, que compren un lote ya habilitado, ¿no? Que esté correctamente independizado y saneado, ¿no? Eso les va a generar menos problemas, ¿no? Imagínense estas poblaciones que hemos estado viendo, ¿cuántos años esperan a que llegue un título de propiedad para ellos, ¿no? Entonces, es un poco difícil en esa situación. Mis señores, muchas gracias por la invitación, Ángel. Muchas gracias. Seguramente estaremos ya en próximos eventos. Hemos, creo, culminado con este tema conmigo. Me ha gustado mucho exponer este tema, que es lo que veo el día a día ahora.
Ya será conmigo en otra oportunidad. Muchas gracias, Ángel, lo estamos viendo. Hasta luego, Sí, gracias. muchas gracias. Muchas gracias.